Pasé 10 años ahorrando cada centavo, para finalmente permitirme el apartamento de mis sueños. Luego, una mañana, me desperté con unos golpes fuertes. Era mi papá, de pie allí junto a mi hermano desempleado. Me dijo, ¿vas a dejar que él viva aquí? Simplemente me quedé mirándolos, me reí, y. Nunca pensé que mi mayor pesadilla aparecería en mi puerta, usando pantalones deportivos y una sonrisa presumida. Me llamo Trevor. Tengo 32 años, y pasé la última década abriéndome camino, con uñas y dientes, para salir de una infancia que nunca sentí realmente mía. Mientras la mayoría de los niños estaban afuera jugando béisbol o rogando a sus padres dinero para helados, yo estaba fregando pisos, recortando cupones de supermercado, y fingiendo que no me molestaba que mi hermano menor, Ryan, nunca moviera un dedo. Él siempre recibía los juguetes nuevos, los elogios, el trozo extra de pastel, mientras yo recibía los sermones y los viajes de culpa. Y ahora, tras años de ahorrar, esforzarme y tener 2 trabajos mientras iba a la escuela nocturna, finalmente tenía algo propio. El apartamento de mis sueños, un vecindario tranquilo, grandes ventanas, y un balcón con vista al horizonte de la ciudad. No era enorme, pero era mío. Cada centímetro fue comprado con sacrificio. Me había mudado solo 3 semanas antes de que sucediera. Aún recuerdo el olor a pintura fresca mezclado con café, aquella primera mañana que desperté allí. Ni siquiera tenía marco de cama todavía, solo un colchón en el suelo y cajas que no había desempacado. Pero se sentía como paz. Por primera vez en mi vida, nadie gritaba a través de las paredes ni me pedía dinero. Podía respirar. Podía estar quieto. Finalmente podía construir una vida bajo mis propios términos. Y entonces, llegaron los golpes en la puerta. Eran alrededor de las 7:30 de la mañana de un sábado. Lo recuerdo bien, porque había planeado dormir hasta tarde por primera vez en meses. Sin alarmas, sin correos electrónicos, sin trabajo, solo yo, una manta, y tal vez unos panqueques si me sentía motivado. El golpe comenzó como un toque suave, pero rápidamente se volvió agresivo, como si alguien intentara derribar la puerta a puñetazos. Gemí, rodé fuera de la cama, y me arrastré hacia la mirilla, esperando tal vez a un vecino en apuros o una entrega de paquete equivocada. Pero cuando miré a través de ella, se me encogió el estómago. Era mi papá. Y de pie detrás de él, con los brazos cruzados y usando esa familiar mirada presumida, estaba Ryan. Dudé por un segundo. Algo se sentía mal. No había hablado con mi papá en semanas. Y la última vez que hablamos, terminó con él acusándome de olvidar de dónde venía. Casi no abro la puerta, pero una parte de mí, la parte entrenada, la parte de no seas grosero, cedió. La abrí un poco, parpadeando para quitarme el sueño de los ojos. Buenos días, dije, con la voz ronca. ¿Está todo bien? Papá no perdió ni un segundo. Empujó la puerta para abrirla por completo, y entró directamente como si fuera el dueño del lugar. Ryan lo siguió, arrastrando una bolsa de deporte que parecía no haber sido cerrada correctamente en años. Me quedé allí atónito, mientras los dos entraban a mi sala, miraban alrededor, y se ponían cómodos. Papá se sentó en el brazo del sofá, mientras Ryan dejaba caer su bolsa con un ruido sordo y se dejaba caer en el cojín, como si estuviera audicionando para un comercial de cerveza. Tenemos que hablar, dijo papá. No me moví. ¿Sobre qué? Hizo un gesto con la cabeza hacia Ryan. Él se va a quedar aquí por un tiempo. Parpadeé. ¿Qué? Necesita un lugar para recuperarse, continuó, como si esto fuera una intervención preplaneada y yo fuera solo el paso final en su plan maestro. ¿Tienes espacio? ¿Tiene sentido? Ryan no dijo una palabra. Simplemente me miró fijamente, masticando chicle y moviendo la rodilla como si estuviera aburrido hasta la muerte. Ya podía sentir cómo me subía la presión arterial. Mi apartamento era de una sola habitación. No tenía un sofá-cama. Ni siquiera tenía suficientes toallas para 2 personas todavía. Y ahora, simplemente estaban asumiendo cosas. Negué con la cabeza. No, lo siento, pero eso no va a suceder. Papá levantó las cejas, como si yo acabara de hablar en otro idioma. Trevor, no seas egoísta. Egoísta, repetí, más fuerte de lo que pretendía. Acabo de mudarme.
He trabajado durante 10 años para llegar aquí. Finalmente tengo algo que es mío. ¿Y quieres que haga qué? ¿Renunciar a ello para que Ryan pueda qué? ¿Quedarse en mi sofá indefinidamente? Es tu hermano, dijo papá, como si eso lo explicara todo. Es familia. Miré a Ryan. Todavía no había hablado. Sin disculpas, sin explicaciones, solo esa sonrisa presumida y con derechos con la que crecí. Esa sonrisa que siempre decía, conseguiré lo que quiero eventualmente. Respiré hondo. ¿Y qué pasó exactamente con tu apartamento?, le pregunté directamente. Ryan se encogió de hombros. No pagué el alquiler. Eso fue todo. Sin vergüenza, sin excusas, solo pura indiferencia. Como si las consecuencias no importaran, porque alguien siempre lo atraparía cuando cayera. Papá se levantó, caminando hacia mí como si estuviera dando algún discurso justiciero. Ha pasado por un momento difícil. No lo entenderías, porque todo se te ha dado en bandeja últimamente. De hecho, me reí. ¿Dado en bandeja? Trabajé en 2 empleos y fui a la escuela durante 6 años seguidos. Dormí en mi auto durante 3 meses en 2017, porque te negaste a ser aval para un alquiler. No me hables de que me hayan dado nada. El rostro de papá se endureció, como si recordara algo inconveniente. Pero no retrocedió. Esto es temporal. Unas pocas semanas, eso es todo. Solo hasta que encuentre trabajo. Estaba a punto de hablar cuando Ryan finalmente intervino. Relájate, hombre. No es gran cosa. No te estorbaré. Ahí fue cuando supe que ya habían tomado la decisión por mí. Esto no era una petición. Era una exigencia disfrazada de favor familiar. Crucé los brazos. No, él no se queda aquí. Papá entrecerró los ojos. ¿Realmente vas a darle la espalda a tu propio hermano? Ustedes me dieron la espalda hace años, dije en voz baja. Hubo un largo silencio. Papá me miró como si yo fuera un extraño desagradecido. Ryan parecía molesto, como si acabara de cancelarle las vacaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí enojo, pero no grité. No chillé. Simplemente me quedé allí, esperando a que dijeran algo que justificara el hecho de que acababan de irrumpir en mi vida sin invitación, esperando que sacrificara todo lo que había construido solo porque creían que les debía algo. Y entonces papá dijo algo que nunca olvidaré. Ni siquiera tendrías este apartamento si no fuera por nosotros. Ahí fue cuando todo dentro de mí comenzó a cambiar. Miré alrededor a las paredes que pinté, el sofá que armé yo mismo, la mesa de centro que encontré de segunda mano y restauré los fines de semana. Cada dólar, cada hora, cada sacrificio. Todo había llevado hasta aquí, y ahora intentaban reescribir la historia como si me hubieran traído hasta aquí sobre sus hombros. Me reí. Fue silencioso al principio, luego más fuerte, hasta convertirse en una carcajada total que los tomó a ambos por sorpresa. Papá retrocedió, confundido. ¿Qué es tan gracioso? Dejé de reír el tiempo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿De verdad crees que les debo algo? ¿Después de todo? Ryan apartó la mirada, probablemente dándose cuenta de que esto no iba a salir como pensaban. Pero papá no había terminado. No era del tipo que retrocede cuando se cuestiona su autoridad. Y ahí fue cuando dijo, si no vas a hacer lo correcto, tal vez tengamos que obligarte. Ese fue el momento en que todo pasó de ser molesto a ser amenazante. Y era solo el comienzo. Me quedé allí descalzo sobre el piso de madera, con el frío de la mañana subiendo por mis piernas, mientras mi padre lanzaba el desafío con una mirada que no era solo de decepción. Era una advertencia. Tal vez tengamos que obligarte. No estaba gritando. Eso lo hacía peor. Era ese tono tranquilo y pasivo-agresivo que conocía demasiado bien. El tono que usaba cuando me castigaba sin levantar la voz. El que te hacía sentir loco por responder. Pero ya no tenía 16 años. Y esta no era su casa. ¿Me estás amenazando ahora?, pregunté, con voz baja. No seas dramático, se burló, restándole importancia con un gesto. Todo lo que digo es que a veces necesitas que te recuerden tu lugar en la familia. Mi lugar, repetí,
atónito. ¿Te refieres a aquel donde yo era el padre de repuesto? ¿La niñera interna, la billetera andante? Ryan resopló. Tío, deja de actuar como si fueras Cenicienta. Me volví hacia él. ¿Quieres hablar de actuar? Has estado fingiendo esforzarte toda tu vida. ¿A cuántos trabajos has renunciado solo este año? Se encogió de hombros, sin inmutarse. Los trabajos apestan. Apreté la mandíbula. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la presión de años de tragar cada gramo de resentimiento que había acumulado solo para mantener la paz. Esto no se trataba solo de que él se quedara en mi sofá. Era todo. Los cumpleaños olvidados, el apoyo que nunca recibí. La forma en que papá me había convertido en el chivo expiatorio de la familia, mientras Ryan navegaba por la vida en una balsa dorada de bajas expectativas. Papá finalmente dio un paso más cerca, tratando de recuperar el control. Estás sacando esto de proporción. Él necesita ayuda. Tú tienes ayuda para dar. ¿Por qué es tan difícil? No respondí. Simplemente abrí la puerta. Ambos necesitan irse. Ahora. Se fueron eventualmente. No con ningún tipo de remordimiento, solo refunfuñando y lanzando palabras como desagradecido y egoísta mientras salían. Ryan se aseguró de azotar la puerta al salir. No dormí el resto de ese día. Solo me senté en mi colchón mirando al techo. Sabía que volverían. Ese nivel de derecho no desaparece simplemente después de una emboscada fallida. Y efectivamente, los mensajes de texto comenzaron a la mañana siguiente. Papá, hablé con tu tía. Ella está de acuerdo en que estás siendo irrazonable. Ryan, ¿tienes una llave de repuesto? Podría pasar a buscar algunas cosas. Papá, este es tu hermano, Trevor. No es un extraño. Tienes un deber. Para el final de la semana, estaba bloqueando números a diestra y siniestra. Les dije que no. Eso debería haber sido suficiente. Pero lo que pasa con la gente como mi papá, es que no respetan los límites a menos que se impongan con muros de ladrillo y alambre de púas. Así que, cuando llegué a casa una tarde y vi al administrador del edificio charlando con Ryan fuera de la puerta principal del complejo, supe que algo estaba pasando. Me acerqué con calma, con las bolsas de compras en la mano. Hola, dije. Ryan sonrió como si fuéramos los mejores amigos. ¿Qué pasa, hermano? Solo le decía al señor Calver aquí que solía vivir contigo. Pensé en ver el lugar de nuevo. El señor Calver, un hombre mayor y amable que siempre me saludaba con la mano, parecía confundido. No dijiste nada sobre que alguien se mudaría, Trevor. No lo hice, dije bruscamente, mirando a Ryan a los ojos. Él no se quedará aquí. La expresión de Ryan se tensó. Vamos, hombre. Te dije que ayudaría con el alquiler. Dijiste eso. También dijiste que no te echarían de tus últimos 2 lugares. Se encogió de hombros. Tenían reglas estúpidas, como pagar el alquiler. Ryan abrió la boca para responder, pero vio que el administrador del edificio observaba y se mordió la lengua. Recogió su bolsa y murmuró algo por lo bajo antes de alejarse caminando. Me disculpé con el señor Calver, quien solo asintió y dijo que lo mantuviera informado si había algún problema. Estaba agradecido de que no le hubiera entregado una llave a alguien que decía ser familia, pero el daño ya se estaba infiltrando. Esa noche, encontré la puerta lateral del edificio mantenida abierta con una roca. Unos días después, vi a Ryan de nuevo, esta vez en el café de enfrente, simplemente sentado allí observando la entrada del edificio. Cuando cruzamos miradas, él solo sonrió con presunción y miró hacia otro lado. Empecé a revisar las cerraduras 2 veces antes de dormir. Compré un timbre con cámara. Mantuve la puerta del balcón cerrada con llave, aunque estaba en un 10º piso. Aún así, los mensajes seguían llegando. Papá, ¿por qué estás siendo tan cruel? Estás actuando como si fuéramos enemigos. Tía Carla, tu papá está desconsolado. Ryan está luchando. Este no eres tú. Ryan, ¿te crees mejor que yo? Siempre lo has hecho. Los ignoré a todos, pero ese silencio parecía alimentarlos aún más.
Supongo que no estaban acostumbrados a que yo me mantuviera firme. Entonces llegó el punto de quiebre. Fue un martes por la noche. Lo recuerdo porque estaba trabajando hasta tarde en un proyecto independiente, algo que había tomado para cubrir los muebles que aún necesitaba. Alrededor de las 10:30, decidí tomar un descanso y bajar a la tienda de la esquina por bocadillos. No me fui por más de 15 minutos. Cuando regresé, la puerta principal de mi apartamento estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón se detuvo. Revisé la cerradura. No había sido forzada, lo que significaba que alguien tenía una llave, una de repuesto. Nunca daba copias, excepto. Revisé frenéticamente el cajón donde la guardaba. El pequeño estuche de plástico había desaparecido. No había sonido desde el interior del apartamento. Entré de puntillas, en silencio, abriendo la puerta del dormitorio. Él estaba allí. Ryan, acostado en mi cama, con los zapatos todavía puestos, teléfono en mano, desplazándose por la pantalla como si fuera el dueño del lugar. Había envases de comida vacíos en el suelo. La luz de mi baño estaba encendida. La ducha estaba mojada. Mis toallas nuevas, estaban arrugadas en el piso. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, logré decir, con la voz temblorosa. Ryan ni siquiera se inmutó. Relájate. Solo me quedaré a dormir esta noche. Entraste a mi apartamento sin permiso. Usé la llave. ¿Robaste la llave?, le grité. Esperaste hasta que me fui y entraste. Ryan se sentó, molesto. Tío, deja de ser tan dramático. ¿Sabes que papá dijo que podía quedarme? Papá no vive aquí. Yo sí. Bueno, tal vez si hubieras tenido agallas antes, no tendríamos que hacer esto por las malas. Esa frase me golpeó como una bofetada. Él quería que yo contraatacara. Pensaba que esto era solo otro juego de poder, otro tira y afloja que podía ganar siendo más descarado que yo. Había crecido viéndome ceder. Ceder bajo la presión de papá, bajo la culpa, bajo la obligación, y asumió que cedería de nuevo. Pero algo se rompió en mí esa noche. Caminé hacia el armario, saqué una bolsa de basura, y comencé a tirar sus cosas en ella. Ryan saltó. Oye, ¿qué diablos estás haciendo? Te vas. Ahora. Se movió hacia mí como si fuera a agarrar la bolsa, pero retrocedí rápido. Si me pones un dedo encima, llamaré a la policía. No querrás ponerme a prueba. Se detuvo. Nos quedamos allí en un enfrentamiento silencioso. Dos hermanos que no habían hablado realmente como verdaderos hermanos en años. Ahora enemigos en una guerra que ninguno de los dos entendía completamente. Pero el aire entre nosotros estaba denso con todo lo que nunca dijimos. Cada vez que limpié su desorden. Cada vez que papá lo elogiaba mientras me regañaba a mí. Cada año que pasé arreglando los problemas de la familia mientras dejaban que él incendiara el lugar. ¿Te crees tan superior ahora?, dijo Ryan finalmente, con los ojos entrecerrados. ¿Te crees mejor que nosotros? No creo que sea mejor, dije. Creo que he terminado. ¿Se fue? No en silencio, por supuesto. Azotó cosas, maldijo por lo bajo, me acusó de no tener corazón. ¿Pero se fue? Cerré la puerta con llave detrás de él y llamé al administrador del edificio esa noche. Cambiamos las cerraduras a la mañana siguiente. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocado. Porque justo cuando pensé que podía respirar de nuevo, sucedió algo que me dejó completamente sin aliento. Al día siguiente, recibí una llamada de mi banco. Alguien había intentado abrir una cuenta corriente conjunta usando mi nombre. Habían revisado mi crédito. Se activó una nueva línea telefónica bajo mi identidad. No entendía cómo, hasta que recordé. Un año atrás, antes de mudarme, había dejado una carpeta con documentos viejos en casa de mi papá. Cosas que pensé que había tirado, una identificación vencida, facturas de servicios viejas, una impresión de mi número de seguro social de cuando intentaba corregir un error fiscal. Tenía la intención de triturarlo. Nunca lo hice. Ahora estaba mirando de frente a un robo de identidad, y tenía una idea bastante clara de quién estaba detrás. Presenté un informe de fraude ese mismo día. Congelé mi crédito.
Pasé horas al teléfono con bancos, burós de crédito, la compañía telefónica, y todo el tiempo, un pensamiento ardía en mi cráneo como fuego. Ya no solo intentaban aprovecharse de mí. Intentaban ser yo. No solo estaban probando los límites. Intentaban borrarlos. Y ahí fue cuando supe que esto ya no se trataba de familia. Esto era guerra. Tocar fondo no siempre se siente como un choque dramático. A veces es un dolor sordo y silencioso. Un desenlace lento que no notas completamente hasta que estás sentado en el piso de tu cocina a las 2 de la madrugada, con una pizza congelada quemándose en el horno. Tu crédito congelado y tu sentido de confianza fracturado como un espejo caído. Ahí es donde estaba yo una semana después de presentar los informes de fraude. Una pila de papeles sobre la mesa. Llamadas perdidas de bancos y agencias de crédito. Un aviso de mi arrendador informándome de disturbios reportados por otros inquilinos. Aparentemente, Ryan había estado merodeando por el edificio tratando de recuperar lo que era suyo. Mis cerraduras habían sido cambiadas, mis contraseñas actualizadas, mi correo redirigido, pero todavía me sentía como un extraño en mi propia casa. Paranoico, nervioso, enojado. Y la peor parte, nadie me creía. Cuando traté de explicarle a mi tía lo que había sucedido, que sospechaba que Ryan había usado mis documentos antiguos para hacerse pasar por mí, ella jadeó. No por sorpresa, sino por ofensa. ¿Estás acusando a tu propio hermano de un delito federal? Trevor, ¿te estás escuchando? Lo hacía. Y por primera vez, no iba a retroceder. Sí, lo hago. Ella me colgó. Unos días después, mi papá llamó. No para disculparse, ni siquiera para ver cómo estaba, sino para regañarme por ventilar los trapos sucios de la familia en un informe de fraude que podría poner a Ryan en peligro. Sus palabras exactas fueron: estás tratando de destruir su futuro por unos papeles y un malentendido. Deberías haber venido a mí primero. Me reí con amargura. La última vez que acudí a ti, me dijiste que lo dejara vivir aquí sin preguntar. ¿Crees que tú eres la víctima en todo esto? Él estalló. Tú tienes todo. Siempre lo has tenido, y ahora quieres patear a tu hermano mientras está en el suelo. Ahí fue cuando dejé de responder por completo. Los corté de raíz, fría y limpiamente. Números bloqueados, contactos eliminados. No envié una despedida dramática ni exigí un cierre. Simplemente dejé que el silencio creciera entre nosotros como un cañón, porque finalmente entendí algo. Ellos no iban a cambiar, pero yo sí podía. Esa comprensión dolió. Se sentía como estar de luto por personas que aún estaban vivas. Siempre había sido el solucionador, el que mantenía a la familia unida con cinta adhesiva y determinación. Yo era quien recordaba los cumpleaños, quien aparecía en las fiestas, quien tomaba la temperatura emocional de cada habitación en la que entraba. Sabía cuando papá estaba hirviendo, cuando Ryan estaba a punto de causar problemas, cuando mamá antes de fallecer estaba tratando de no llorar en la cocina. Cargué con todo eso, y ahora ya no lo hacía. La primera semana de silencio fue brutal. La culpa se infiltró como niebla. ¿Estabas siendo desalmado? ¿Realmente los estaba abandonando? Pero luego miraba el informe de fraude pegado en mi refrigerador, o los cargos que yo no hice en una tarjeta de gasolina en la ciudad de Ryan, y la niebla se disipaba. No estaba siendo cruel. Me estaba protegiendo. Pero no fue fácil. Mis clientes independientes se agotaron. Estaba demasiado distraído para entregar un trabajo consistente. El estrés había carcomido mi apetito. Perdí peso. Dejé de ir al gimnasio. Mi piel brotó. Me miré en el espejo una mañana y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ojos hundidos, barba de varios días, agotamiento. Toqué mi punto más bajo. 2 semanas después del robo de identidad, estaba sentado en una oficina gubernamental esperando una nueva tarjeta de seguro social, rodeado por el zumbido de las luces fluorescentes y gente discutiendo con los empleados. Una mujer 2 asientos más allá lloraba suavemente. Un hombre mayor junto a ella le ofreció un pañuelo. Yo solo estaba sentado allí, entumecido. Fue entonces cuando revisé mi correo electrónico y lo vi, un rechazo de una reclamación de seguro de apartamento que ni siquiera recordaba haber presentado.
Aparentemente, alguien, probablemente Ryan, había intentado presentar una reclamación falsa usando mi dirección y nombre. Eso fue todo. Ese fue el momento en que realmente me quebré. Salí de la oficina, me senté en la acera de afuera, y lloré. No había llorado así en años. Ni siquiera estaba seguro de por qué lloraba. Mi identidad robada, mi familia rota, la década que pasé construyendo una vida que intentaron secuestrar. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. Pero cuando finalmente me levanté, algo se sentía diferente. No mejor, solo despejado. Como si finalmente hubiera llegado al fondo del pozo. No había a dónde más hundirse. Ahí fue donde comenzó la reconstrucción. En silencio, en privado. Sin anuncios, sin grandes discursos de regreso, solo una pequeña decisión a la vez. Primero, puse mis finanzas en orden. Revisé cada cuenta, cada cargo, cada documento. Presenté informes policiales, envié declaraciones juradas, llamé a compañías hasta que me dolió la garganta. Hablé con 3 investigadores de fraude diferentes. Aprendí más sobre robo de identidad en una semana de lo que jamás quise saber. Fue agotador, pero cada vez que tachaba algo de mi lista, me sentía un poco más fuerte, como si me estuviera arrastrando lentamente fuera del hoyo. Luego comencé a escribir de nuevo. No solo trabajo para clientes, sino un diario. Al principio, eran solo quejas. Ira garabateada en la página como graffiti, pero lentamente eso se convirtió en reflexión. Escribí sobre mi infancia, sobre las cosas que había ignorado durante años. La vez que limpié la cocina después de la fiesta de Ryan mientras papá me gritaba por ser dramático. La vez que Ryan robó $500 de mi cajón y culpó a un primo. La Navidad en la que renuncié a mi bono para pagar la factura de electricidad y nadie me dio las gracias. Escribir me ayudó a recordar que no estaba loco, que había sido maltratado, y que establecer límites ahora no era traición, era supervivencia. Alrededor de ese tiempo, encontré un foro comunitario para personas que lidiaban con el distanciamiento familiar. No era Reddit, solo un rincón tranquilo de Internet donde gente como yo compartía historias. Algunas eran más oscuras que la mía, otras eran inquietantemente similares. Leí durante horas. Por primera vez, no me sentí solo. Un comentario se me quedó grabado: no eres desalmado por alejarte. Eres valiente por romper el ciclo. Imprimí eso y lo pegué sobre mi escritorio. A medida que mi mente se aclaraba, las oportunidades comenzaron a regresar. Un antiguo cliente independiente se comunicó, disculpándose por haber desaparecido. Había tenido una muerte en la familia y necesitaba ayuda nuevamente. Acepté el trabajo, hice una buena labor. Me refirió a otros 2. En un mes, tenía la agenda llena de nuevo. El dinero empezó a entrar. Reemplacé el colchón con un marco de cama real. Compré plantas para el alféizar de la ventana. Empecé a cocinar de nuevo. Comidas reales, no congeladas. En un martes cualquiera, hice pasta con pan de ajo y la comí en el balcón con música sonando suavemente de fondo. No era lujoso, pero se sentía como vida. Incluso contacté a una terapeuta. Esa parte me asustaba. Siempre había sido del tipo, me las arreglo solo, pero algo acerca de hablar con una persona neutral, alguien que no conociera a mi familia, que no me culpara ni tergiversara las cosas, se sentía necesario. Fue difícil al principio. No sabía por dónde empezar. Pero una vez que abrí las compuertas, todo salió a borbotones. Mi infancia, el favoritismo, la forma en que me hicieron sentir como un personaje secundario en mi propia vida. Mi terapeuta, Lidia, no ofreció soluciones mágicas. Simplemente escuchó, validó, y me ayudó a reenfocar las cosas. No fuiste amado condicionalmente. Fuiste usado condicionalmente. Esa frase me golpeó en el pecho. Me ayudó a darme cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de ganar un amor que nunca se daba libremente. Que seguía tratando de probarme a través de logros, generosidad, obediencia, solo para obtener sobras de aprobación de personas que me veían como una utilidad, no como un hijo. Semana a semana, sesión tras sesión, comencé a dejar ir esa narrativa. No estaba roto. No era malo. No era egoísta. Simplemente había terminado de ser el saco de boxeo emocional de la familia.
El ascenso no fue rápido. No fue cinematográfico. Sin montajes de entrenamiento ni grandes avances repentinos, solo pequeñas victorias, reconstrucción de rutinas, reaprendizaje de la alegría. Una de esas victorias llegó un domingo por la mañana, cuando pasé por una galería de fotografía local en el centro. Siempre me había encantado la fotografía, pero dejé de tomar fotos cuando las cosas se volvieron demasiado caóticas. Esa mañana, entré y pregunté sobre exhibiciones comunitarias. La mujer en el escritorio, una curadora de voz suave llamada Elise, me habló de una pequeña muestra que se avecinaba. Deberías enviar algo, dijo. Así que lo hice. Saqué mi vieja cámara, di paseos por la ciudad, capturé detalles, grietas en las aceras, pájaros en escaleras de incendio, parejas de ancianos tomados de la mano. Envié 3 impresiones en blanco y negro. Nada dramático, solo momentos tranquilos de la vida continuando. Un mes después, una de ellas fue elegida para exhibición. No se vendió. No se volvió viral, pero significó algo. Ese momento, la noche en que estuve en la galería mirando mi foto colgada en la pared con mi nombre impreso debajo. Se sintió como una prueba de que podía crear algo hermoso sin el permiso de nadie, sin que nadie lo robara, sin que nadie lo convirtiera en culpa. Estaba reconstruyendo y aún no había terminado. Pero justo cuando pensé que lo peor había quedado atrás, llegó una carta. Sobre sencillo, sin remitente. Adentro, solo una hoja de papel, escrita a máquina. Sin saludo, sin firma. Crees que esto ha terminado, pero nos debes más de lo que sabes. Te arrepentirás de darle la espalda a tu propia sangre. No hemos terminado. Mis manos se enfriaron. La releí 3 veces. La misma sensación cada vez, pavor. La tinta estaba ligeramente manchada en una esquina. El papel era barato, pero el mensaje era claro. No habían terminado. No habían aprendido. Estaban planeando algo. Y supe en lo profundo de mis entrañas que esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todo lo que creían que todavía podían tomar. Y por primera vez, no solo quería protegerme. Quería justicia. No dormí la noche que recibí la carta. Mantuve el sobre en la encimera de mi cocina bajo una taza de cerámica, como si pudiera salir volando si no le ponía peso encima. Las palabras se repetían en mi cabeza como una picazón que no podía alcanzar. Crees que esto ha terminado, pero nos debes más de lo que sabes. No hemos terminado. No estaba firmada, pero no necesitaba una firma. La voz era clara. Esa mezcla de victimismo moralista y amenaza sutil, tenía a mi padre escrito por todas partes. Y Ryan, bueno, él no solía hablar en oraciones completas, pero no tenía problema en entregar mensajes, especialmente si venían con un dedo medio levantado y una sonrisa burlona. Pero algo había cambiado en mí desde que todo esto comenzó hace 6 meses. Podría haber entrado en pánico. Podría haber contactado, tratado de razonar con ellos, tratado de arreglar las cosas, tratado de recordarles que yo no era el enemigo. Pero ese hombre, el que rogaba por migajas de decencia de personas que lo veían como desechable, ya no vivía aquí. Y el que lo reemplazó, había terminado de jugar a la defensiva. Pasé la mañana siguiente caminando de un lado a otro. Sin música, sin podcast, solo caminando, pensando. No en venganza al principio. No realmente. Me dije a mí mismo que solo me estaba protegiendo, que necesitaba estar preparado en caso de que escalaran la situación. Pero cuanto más miraba esa carta, más claro se volvía. Esto no se trataba de un límite cruzado una sola vez. Esto era una campaña. No solo intentaban hacerme sentir culpable. Intentaban reclamarme. Así que tomé una decisión. No iba a tomar represalias con ira. Iba a enterrarlos con la verdad. Comencé donde comienzan todos los grandes planes de venganza, con documentación. Saqué cada archivo que tenía. Estados de cuenta bancarios, informes de fraude, capturas de pantalla de mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales. Creé una línea de tiempo desde el primer golpe en mi puerta hasta el día en que recibí esa carta. Imprimí cosas, resalté, etiqueté, anoté.
Incluso incluí las imágenes de seguridad del edificio que mostraban a Ryan merodeando cerca de la entrada semanas después de haber sido vetado de la propiedad. Llamé a la policía y solicité el informe oficial sobre el intento de robo de identidad. Fue un proceso lento, pero me dio un número de archivo. Luego contacté a la compañía telefónica y solicité los registros de la nueva línea que se había abierto a mi nombre. No hacía esto para presentar cargos todavía. Aún no. Pero quería estar listo, porque la próxima vez que intentaran algo, no estaría dándome explicaciones. Estaría presentando evidencia. Una vez que se establecieron los cimientos, hice algo que sabía que volvería a las cosas personales. Solicité una orden civil de no contacto contra Ryan. No esperaba que se aprobara de inmediato. Los tribunales toman tiempo, y no estaba tratando con alguien que me hubiera dañado físicamente, pero tenía suficiente papeleo para mostrar un patrón: entrada no autorizada, robo de identidad, acoso, amenazas. El juez programó una audiencia para 2 semanas después y aprobó una orden de protección temporal mientras tanto. Eso significaba que Ryan no podía acercarse a mí ni a mi casa sin arriesgarse a ser arrestado. Y cuando llegara la fecha del tribunal, yo estaría listo. Pero no había terminado, porque cuanto más cavaba, más me daba cuenta de algo. Esto no era solo personal. Esto era sistémico. Mi padre había pasado años habilitando a Ryan, siendo aval en alquileres, pagando deudas, cubriéndolo cuando las cosas salían mal. Pero, ¿y si ese apoyo no fuera tan limpio como parecía? Recordé algo de hace años, un comentario casual que hizo mi mamá antes de fallecer. Dijo que papá solía mover dinero cuando las facturas se acumulaban. En ese momento, asumí que se refería a tarjetas de crédito. Pero ahora, bajo el brillo de la retrospectiva, me golpeó como un tren de carga. Mi papá tenía acceso a mis cuentas cuando yo estaba en la universidad. Inicié sesión en una vieja cuenta de correo electrónico que no había tocado en años, la que estaba vinculada a mi banca estudiantil. Y allí estaba, como un fantasma de otra vida. Una cadena de alertas bancarias de 2014 mostrando transferencias pequeñas pero constantes a una cuenta que no reconocía. $50 aquí, $75 allá. Revisé los estados de cuenta. Nunca las autoricé. Las transferencias se detuvieron después de que cambié mi contraseña bancaria esa primavera, justo después de una pelea a gritos con papá donde me acusó de ocultar cosas. No tenía pruebas contundentes de que fuera él. Pero no las necesitaba de inmediato, porque ahora tenía un patrón, y los patrones hablan más fuerte que las negaciones. Comencé a contactar a personas. No a la familia Dios, no, sino a personas en la periferia. Mi primo Jacob, que solía ser cercano a Ryan antes de mudarse fuera del estado. Un ex compañero de cuarto de Ryan que rastreé en Facebook. Incluso una mujer con la que Ryan había salido brevemente, una camarera llamada Laci que me respondió después de una semana de silencio. Lo que obtuve de ellos no fue trascendental, pero pintó un cuadro. Jacob me dijo que Ryan una vez se jactó de saber cómo usar el crédito de otras personas sin ser atrapado. El ex compañero de cuarto afirmó que Ryan había usado accidentalmente su identidad para solicitar un contrato de arrendamiento, y luego desapareció cuando fue denegado. Y Laci. Ella dijo que Ryan había mentido sobre su trabajo, su edad, e incluso afirmó que su tío pagaba sus facturas. Excepto que más tarde, encontró cartas dirigidas a mí en su escritorio. Ella reconoció mi nombre cuando le envié un mensaje y dijo, pensé que eras su abogado o algo así. Nada de esto era suficiente para construir un caso penal todavía. Pero me dio una cosa, ventaja. Imprimí todo, lo etiqueté todo, lo sellé en una carpeta. Luego hice algo audaz. Le envié un correo electrónico a mi padre. No amenacé. No insulté. No supliqué. Simplemente escribí, tengo suficiente documentación para mostrar un patrón sostenido de acoso, robo de identidad y abuso financiero. Sugiero que dejes de contactarme y te asegures de que Ryan haga lo mismo. Si recibo aunque sea un mensaje más de cualquiera de ustedes, enviaré el archivo a las autoridades. La fecha de la audiencia para la orden de no contacto es la próxima semana. No escalemos esto más. Y luego esperé. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 días. Ninguna respuesta. Luego, al cuarto día, recibí un correo electrónico.
No de mi padre, sino de un abogado. Su abogado. Era una orden de cese y desistimiento. Risible, en realidad, acusándome de acoso, alegando que estaba difamando a Ryan y causando angustia emocional al calumniarlo ante conocidos mutuos. Sonreí, porque ahora tenía algo aún mejor, prueba de que tenían miedo. Así que tomé la carta, la adjunté a mi documentación, y se la reenvié a mi propia abogada. Así es. Ahora tenía una mujer llamada Marina, recomendada por un amigo de mi grupo de fotografía. Ella se especializaba en disputas familiares y casos de abuso financiero. Reservé una consulta y le mostré todo. Cada captura de pantalla, cada transferencia, cada mensaje, el intento de robo de identidad, la carta, incluso el cese y desistimiento. Ella no parpadeó. Esto es sólido, dijo. Tienes un rastro de papel. La mayoría de los clientes no lo tienen. Si quisieras presentar cargos o demandar por daños, tendrías un caso. Aún no estaba seguro. Parte de mí todavía dudaba ante la palabra demanda, pero escuchar a un profesional decir que no estaba loco, que lo que hicieron no era normal. Eso significó algo. Marina me ayudó a presentar una respuesta formal a la carta del abogado. Una respuesta nítida y profesional, afirmando que no había ocurrido difamación y que cualquier comunicación adicional se consideraría acoso. Después de eso, silencio. Sin llamadas, sin correos, sin cartas misteriosas. Seguí adelante. Conseguí una nueva oferta de trabajo, una con beneficios y un cheque de pago constante. Pasé a mis clientes independientes a tiempo parcial. Empecé a ser voluntario los fines de semana en un refugio local, ayudando a enseñar fotografía básica a niños de escuelas con pocos recursos. Nada lujoso, solo cámaras desechables y un lugar para expresarse. Fue lo más gratificante que había hecho en años. E hice nuevos amigos. De verdad. Gente que no me conocía como el hermano mayor responsable, o el callado, o el cajero automático. Solo Trevor. Un tipo al que le gustaba la fotografía nocturna y las películas de los 90, y que intentaba hacer buena pasta. Todavía tenía ese sobre de la carta. Nunca lo tiré. Pero ahora vivía en el fondo de un cajón cerrado bajo toda la documentación y mis papeles judiciales. Un recordatorio de lo bajo que había caído y lo alto que había subido. Pero aún no había terminado, porque 2 semanas antes de la audiencia judicial, recibí un mensaje de alguien que no esperaba. El antiguo empleador de Ryan, un hombre llamado Walter. Hola, obtuve tu número de LACI. Creo que tengo información que querrás sobre tu hermano y tu papá. Ahí fue cuando todo cambió. La voz de Walter en el teléfono era tranquila, mesurada, pero podía escuchar algo más debajo de ella. ¿Ire? No del tipo explosivo, sino del tipo profundo y cansado que solo obtienes después de que alguien te ha desgastado una y otra vez hasta que todo lo que te queda es resentimiento envuelto en moderación. Fui su gerente durante unos 9 meses, dijo. Ryan trabajó como despachador. Si puedes llamar, trabajo, a lo que hizo. Hablamos durante casi 40 minutos. Comenzó como una llamada de cortesía. Walter dijo que no le gustaba cómo Ryan usaba mi nombre e identidad en conversaciones alrededor de la oficina, dejando caer indirectas de que él era el cerebro detrás del éxito de nuestra familia. Pero luego se convirtió en algo más. Walter me contó sobre inventario faltante, una revisión interna, y una investigación lanzada silenciosamente sobre facturas de proveedores sospechosas vinculadas al correo electrónico de trabajo de Ryan. No presenté cargos porque habría sido complicado, admitió Walter. Se enteró y renunció antes de que pudiéramos llevarlo más lejos. Y luego dijo algo que no esperaba. Mencionó a tu papá una vez. Dijo que tenían un plan de respaldo. Algo sobre bienes raíces. Una reclamación. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Bienes raíces. El apartamento. Mi apartamento. Esa misma semana, había estado recibiendo cartas promocionales de una empresa de administración de propiedades dirigidas tanto a mí como a Ryan. Al principio, pensé que era un error. Tal vez había usado mi dirección en alguna lista de correo. Pero ahora, algo no se sentía bien. Le agradecí a Walter, le pedí que enviara cualquier documentación que tuviera, aunque fuera informal. Él aceptó.
Luego busqué mi título de propiedad, y allí estaba, una pequeña discrepancia en el registro digital. Mi nombre figuraba correctamente, pero se agregó una nota al pie apenas semanas después de mudarme. Algo sobre una reclamación de CO residencia pendiente de verificación. Miré la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. No solo estaban acechando. No solo estaban amenazando. Estaban tratando de adherirse legalmente a mi propiedad. Y sabía exactamente cómo. Cuando estaba finalizando la compra, mi papá ayudó a notarizar algunos documentos. En ese momento, no lo pensé dos veces. Tenía un viejo amigo que era notario con licencia y me ahorró el dolor de cabeza de reservar citas. Confié en él. Ese fue mi error, porque uno de esos formularios, una declaración de intención de propiedad, tenía dos firmas, la mía y la de Ryan. Falsificada. Me senté en silencio durante mucho tiempo después de encontrar eso. No triste, no asustado, solo frío. Frío de esa manera que sientes cuando algo dentro de ti finalmente se apaga. Cuando la última gota de gracia se seca y lo que queda es claridad. Ya no iba a defenderme. Iba a pasar a la ofensiva. Las siguientes semanas fueron un borrón de preparación. Trabajé con Marina, mi abogada, para construir un caso. Fraude, robo de identidad, intento de reclamación de propiedad, acoso, falsificación. Reunimos todo. La firma falsificada de Ryan, el testimonio de Walter, el cese y desistimiento, los mensajes de texto, los informes de seguridad del edificio, incluso una copia de la carta que me habían enviado por correo. Presentamos una denuncia oficial ante la policía, luego una demanda civil separada. Pero no me detuve ahí, porque Ryan y mi papá se habían vuelto cómodos. Demasiado cómodos. Habían pasado sus vidas patinando sobre las consecuencias, apoyándose en la reputación de otras personas para amortiguar su propio fracaso. Así que quería que esto doliera de la manera que solo la exposición podía hacerlo. Me aseguré de que los archivos de la demanda fueran públicos. Envié documentación a las agencias de crédito y agregué el nombre de mi padre a la investigación. Alerté a la comisión de notarios sobre el papeleo falsificado. Y luego fui un paso más allá. Contacté a mi antigua iglesia. En el pasado, mi papá solía liderar proyectos comunitarios allí, colectas de alimentos, recaudaciones de fondos. Le gustaba ser visto como el pilar de la comunidad. Era uno de los pocos lugares donde todavía tenía buena reputación. Así que les envié la verdad. Cada documento, cada reclamación, cada informe. No con malicia, no con una demanda, solo los hechos. Las consecuencias llegaron rápido. La primera ruptura real ocurrió en el tribunal. Ryan no se presentó a la audiencia de la orden de restricción, pero mi evidencia sí. El juez apenas parpadeó antes de extender la orden de protección por 2 años completos. Ryan no podía acercarse a menos de 500 pies de mí, mi casa o mi lugar de trabajo. Cualquier violación sería motivo inmediato de arresto. Luego vino la investigación criminal. Comenzó lento. Entrevistas, llamadas telefónicas, autenticación de documentos. Pero una vez que confirmaron la falsificación en el papeleo de la propiedad, las cosas se aceleraron. Las autoridades contactaron al notario, el amigo de mi papá. Bajo presión, el tipo admitió que había sellado el documento sin que ambas partes estuvieran presentes. Una violación directa. Su licencia fue suspendida. Mi padre fue nombrado CEO conspirador. Unas semanas después, Marina me envió una copia de los cargos presentados: falsificación, intento de fraude, tergiversación de propiedad legal. Ryan y mi papá fueron notificados. Y entonces llegó el silencio. No más mensajes de texto, no más correos electrónicos, solo vacío. Hasta que una mañana, revisé las noticias. Era una historia local, un titular pequeño: organizador comunitario e hijo acusados en esquema de fraude de propiedad. No estaba en los titulares nacionales ni nada, pero estaba ahí. Sus nombres, sus fotos, un resumen ordenado de lo que intentaron hacer. Y eso fue suficiente. Suficiente para que la iglesia se distanciara, suficiente para que los viejos amigos dejaran de llamar, suficiente para que su halo comunitario se partiera en dos. Pero el verdadero cierre, ese llegó unas semanas después. Estaba en casa tomando café,
escuchando una lista de reproducción de blues en aleatorio, cuando llamaron a la puerta. Revisé la cámara. Era mi papá, solo. Estaba de pie allí, con los hombros encorvados, sin Ryan a la vista, sin bolsa, sin arrogancia, solo él. Parecía mayor, cansado, como si la vida finalmente lo hubiera alcanzado. No respondí. Golpeó de nuevo, esperó. Luego, eventualmente, sacó un trozo de papel, lo dobló cuidadosamente, y lo deslizó por debajo de la puerta. Lo dejé ahí durante 1 hora antes de recogerlo. Estaba escrito a mano. Trevor, nunca pensé que llegaría a esto. Supongo que creí en el fondo que siempre nos dejarías volver a entrar. Eso es lo que haces. Tú perdonas. Tú arreglas. Pero presioné demasiado. Dejé que Ryan me arrastrara a algo que no puedo deshacer. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. Perdí a mi hijo mucho antes de todo esto. Solo que no me di cuenta hasta ahora. Papá lo leí una vez, luego otra. Y luego lo doblé, lo guardé en un cajón, y lo dejé allí. No lloré. No me enfurecí. Simplemente me sentí terminado. Pasaron unos meses. La demanda concluyó a mi favor. Se les ordenó pagar restitución. Nada que cambiara la vida, solo lo suficiente para cubrir los honorarios legales y el daño que causaron. Ryan intentó esquivar los pagos, pero el tribunal los adjuntó a sus registros fiscales. Papá cooperó, probablemente parte de su trato para evitar la cárcel. Mi nombre fue limpiado, mi crédito restaurado. ¿Y yo? Yo viví. Realmente viví. Seguí enseñando fotografía, conseguí algunos clientes locales, incluso comencé a salir con alguien de nuevo, una chica llamada Maya que trabajaba en la cafetería a la vuelta de la esquina. La primera cita fue incómoda. La segunda fue mejor. ¿La tercera? Esa se sintió como que tal vez, solo tal vez, finalmente estaba caminando hacia algo bueno. No hablé mucho de mi familia, pero tampoco los oculté. Eran un capítulo en mi historia, no el libro completo. Una noche, Maya me preguntó por qué no tenía fotos de mi infancia en las paredes. Simplemente sonreí. Porque mi vida comenzó aquí, dije, señalando las ventanas, el cielo más allá, la habitación que había luchado por proteger. Ella asintió. Esa noche, tomé una foto desde el balcón, una larga exposición de las luces de la ciudad extendiéndose en la distancia. La imprimí al día siguiente, la enmarqué, y la colgué sobre mi escritorio. No era solo una foto. Era prueba de que, a veces, la mejor venganza no es la destrucción. Es la supervivencia. Es la paz. Es alejarse con tu nombre intacto, tu alma desenredada y tu futuro completamente abierto, y saber que nunca podrán quitártelo.